anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Bueno, hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro servicio, y hoy nuestro tiempo es solo un poco más reducido porque estamos preparándonos para celebrar lo que es la Santa Cena. Así que vamos a meditar en nuestro pasaje en Lucas, el capítulo 15, y solo decirles que esta semana conversé con el pastor y está pasando buen tiempo, descansando allá en Italia junto a la familia, y creo que después de casi 11 años sin tomar vacaciones, creo que las merece. Después de haber servido 11 años aquí en la iglesia, está tomando un descanso breve. Así que gracias a Dios por eso. Bueno, pueden abrir sus Biblias en Lucas, el capítulo 15. Ustedes recuerdan que la semana anterior estuvimos estudiando la parábola de la oveja perdida. Ese fue el enfoque de nuestro estudio, y hoy vamos a concluir esta parábola solo enfatizando el versículo 7 sobre todo. Pero creo que el estudio de este capítulo 15 nos va a ayudar a enfocar también nuestra mente en lo que vamos a celebrar durante la Santa Cena después de unos minutos. Y ustedes saben que el tema principal que Lucas introduce y que es la enseñanza de Jesús en este capítulo 15 tiene que ver con una respuesta, una especie de apología que hace Jesús a los escribas y fariseos que estaban murmurando contra él, que estaban frustrados contra Jesús por la forma en la que él llevaba a cabo su ministerio. Él, siendo un rabino, un maestro en Israel, era muy diferente a los rabinos judíos, los rabinos entre los fariseos, porque Jesús, a diferencia de ellos, se mezclaba con los pecadores y los recibía y comía con ellos y se juntaba con ellos, no para tolerar sus pecados, no para compartir con sus pecados, sino porque estos pecadores venían buscando esperanza y salvación. Muchos venían arrepentidos y Jesús los recibía. Esto para los fariseos era algo inconcebible, porque a ojos de ellos Jesús, como rabino, se estaba contaminando con las impurezas de estos pecadores, de estos publicanos, ladrones, de estas prostitutas, de este tipo de gente que eran los marginados en la sociedad. Pero Jesús tenía un enfoque muy diferente de la salvación y del ministerio. Y esa es la razón por la que Él enseña estas tres parábolas que encontramos en el capítulo 15, para mostrarles a los fariseos cuál es el carácter de Dios. El asunto y el tema central es el carácter de Dios, cómo Dios funciona, cuál es la naturaleza de Dios, y eso explicaría por sí mismo por qué Él enfocaba su ministerio de la manera que lo enfocaba, porque recibía pecadores, porque es lo que Jesús hacía. Y de hecho, algo que va a ser enfatizado en estas tres parábolas es que Dios no solo recibe a pecadores, Jesús no solo estaba recibiendo pecadores, había algo más que es lo enfatizado aquí. Él iba en busca de ellos, Él iba en busca de ellos. Observen lo que dice el versículo 1. Déjenme leer los primeros 10 versículos para que tengamos las dos primeras historias o parábolas en la mente. Dice el versículo 1: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles:
Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y la segunda historia o parábola. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por lo menos 5 veces podemos leer la palabra gozo en los 10 versículos que hemos leído. Gozo, 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 gozo en las dos historias. En una gran antítesis y gran contraste que Jesús hace con la actitud de los fariseos en el versículo 2. Ellos murmuraban, frustrados, enojados, acongojados por lo que Jesús hacía con los pecadores. Y Jesús, en cambio, describe la respuesta del Padre, en este caso representado por el pastor y después por la mujer, como gozo, gozo. Y este es un tema prominente en estas parábolas que contrastan, como decía, con la actitud de los fariseos. Y esto es lo que revela el carácter de Dios. Este es el carácter de Dios. Y esta parábola nos enseña algo, es cómo es Dios. Y quita la nube de confusión que nosotros podemos tener acerca de cómo es Dios y cómo Dios trata a los pecadores. Tú puedes venir de diferentes lugares, de diferentes religiones, sectas o grupos subcristianos que puede ser que hayan empañado tu vista acerca de quién es Dios y cómo es Él. Y la religión no ha hecho otra cosa que desvirtuar el carácter de Dios y representarlo, hacer un retrato de Dios que es diferente al que la Biblia presenta. Y para que ustedes entiendan que este no es un tema secundario en la Escritura, Dios interesado en los pecadores, Dios gozándose en los pecadores desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 62:5 dice este versículo, en Isaías 62:5, pues como el joven se desposa con la virgen, dice Dios a Israel, como el joven se desposa con la virgen, esta era una causa de gran celebración entre los israelitas o los judíos, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. En esos tiempos no había una razón donde se celebraba más y había más júbilo y gozo que en las bodas matrimoniales. Ese era el evento cultural cúspide de la felicidad en la sociedad antigua. Pienso que hasta ahora, o debería serlo, y Dios elige esa ilustración para reflejar su sentir por su pueblo. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 32, él dice en el versículo 41, Jeremías 32, 41, dice algo similar, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Con qué actitud? Él dice al inicio, me alegraré. Dios no salva a regañadientes. Dios no salva condenando a la gente. Dios no salva a la gente con palabras duras. Y seguro que esa ha sido nuestra propia experiencia al llegar a la salvación. Hay una gran puerta que se nos abre en la salvación y todo es gozo y felicidad en nuestro corazón porque estamos simplemente transmitiendo el sentir que Dios tiene en el cielo al salvar pecadores. En el capítulo 18 del libro de Ezequiel, él dice en estos algunos versículos cuál es su sentir y su dolor por los pecadores. Él dice en el versículo 23, por ejemplo, en Ezequiel 18, 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Es una pregunta retórica, la primera, y la respuesta es no, Dios no quiere la muerte del impío. En el versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. No quiero la muerte del que muere.
El plan de Dios es algo diferente. El plan eterno de Dios o el decreto eterno de Dios es algo diferente. Él ha decretado quiénes van a ser salvos y quiénes van a ser dejados a un lado y no van a entrar en la salvación. Pero cuando nos entrometemos en el corazón de Dios, en sus fibras internas, esta es la referencia. Él no quiere la muerte del que muere. Él no quiere la muerte del impío ni la condenación. Nosotros como cristianos no podemos gozarnos en el tiempo presente por la condenación de los impíos, porque Dios no lo hizo nunca. En el capítulo 33, el versículo 11 dice, 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, noten casi incluso la súplica de Dios a su pueblo, volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Es la súplica de un Dios que ama a su pueblo y que se duele por la muerte o la perdición de los que le rechazan. En realidad es un dolor genuino que Dios siente. Y pienso que una tentación de nosotros como cristianos, mientras atravesamos el camino cristiano y crecemos y conocemos cosas nuevas y conocemos más teología y más doctrina y más verdad en nuestra mente, creo que una tendencia negativa y pecaminosa nuestra es que solemos ver a los que no conocen a Dios casi como los fariseos veían a las prostitutas y a los publicanos. Y probablemente internamente podemos llegar a desarrollar el mismo sentimiento que ellos sentían hacia estos pecadores. Y ahí está Jesús hablando a los fariseos y a publicanos. Y probablemente Jesús hablándole no solo a fariseos y publicanos, sino a algunos de nosotros. ¿Qué sentimos cuando vemos a pecadores? ¿Qué sentimos y qué pensamos cuando vemos a homosexuales? Estos son los hombres y las mujeres que están sin Dios, condenados. Es lo mismo que pensaban los fariseos de las prostitutas y los publicanos. Y Jesús está cambiando, está revirtiendo la cosmovisión que tenían los judíos y los fariseos especialmente. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 8, el apóstol Pablo escribe estas palabras. En Romanos el capítulo 8, el versículo 32, dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él no escatimó lo más preciado que es su Hijo, el reflejo de su propia gloria, la segunda persona de la Trinidad, entregado a muerte ignominiosa por amor a nosotros. Nos lo ha dado todo y el apóstol Pedro dice en su segunda carta, el capítulo 3, el versículo 9, dice estas palabras, el apóstol Pedro, también algo elocuentes y no poco conocidas por nosotros. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No estoy predicando arminianismo, para los que saben qué significa eso. Es simplemente el sentir de Dios. Dios desea la salvación de los perdidos. Y el mundo no ha terminado todavía porque Dios quiere seguir salvando pecadores. Esa es la única explicación que podemos dar a por qué a pesar de tanto pecado, el mundo no se acaba todavía. Dios no juzga a este mundo todavía. ¿Por qué? Porque Dios quiere seguir salvando pecadores. Y este gozo lo transmitió Jesús quizá en uno de los eventos también cúspides de su ministerio, cuando Él habla directamente con el Padre y sus discípulos lo escucharon ahí. Este es un pasaje que hemos estudiado hace ya algún tiempo, revelatorio acerca de la relación entre el Padre y el Hijo. ¿Se acuerdan? En Lucas 10, cuando
Jesús dijo en el versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Se regocijó en el Espíritu. Este es el gozo del Hijo. Y dijo, te alabo, Padre, porque se regocijó, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La revelación de la salvación, la revelación de la identidad de Jesús que trae salvación es lo que trajo gozo al corazón de Jesús. Pocas veces lo vemos a Jesús regocijándose de esa manera, haciendo un alto a su ministerio para hablar directamente con el Padre y revelarnos lo que hay en el cielo. Y la causa es la salvación de pecadores. Ahora, con esto en mente, regresen a Lucas 15 y lo que estudiamos la semana pasada acerca de el pastor que pierde una oveja, teniendo 100, pierde una oveja, y la manera en la que comienza Jesús a contar esta historia nos dice a nosotros que fue diseñada para confrontar o para desafiar la actitud injusta de los fariseos al ver a Jesús cómo recibía pecadores, porque él comienza diciendo en el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros? ¿Qué hombre entre ustedes? En otras palabras, ningún hombre haría algo diferente a lo que este pastor hizo por su oveja perdida. Y aún los fariseos habrían estado de acuerdo con eso y habrían asentido al ver el desenlace final de esta historia, y ese es el punto de Jesús. Esto es lo que yo estoy haciendo con pecadores. En la historia, este hombre que teniendo 100 ovejas perdió una, se quedaron 99 en el redil, y dice el versículo 4, ¿él acaso no va a dejar las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y es la oveja perdida la que comienza a ser el centro de atención aquí. El pastor buscando a la oveja perdida. Como decía la semana pasada, no creo que esta es una parábola para enseñar acerca del amor que deben tener los pastores en el siglo XXI hacia los miembros de la iglesia. Eso es algo que se enseña en la Escritura, sí, pero no es un pasaje no es una enseñanza que este pasaje enseña. Digo esto porque me he dado cuenta que muchos han malinterpretado esta imagen del pastor con la oveja para decir exactamente esto. La oveja aquí no representa a un miembro de la iglesia, la oveja representa a un impío. La oveja representa a un pecador que no se ha arrepentido. La oveja representa a alguien que está desobedeciendo. La oveja perdida, aunque es el centro de atención en esta parábola, no es una oveja buena. No es una oveja buena, es una oveja mala. Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo no fue un buen hijo, fue un mal hijo por todo lo que hizo. Y vamos a descubrir esto. No podemos decir exactamente lo mismo de la dracma o la moneda perdida, que estudiaremos más tarde. Pero la oveja es una mala oveja. Es una oveja que se apartó del redil. Y la oveja nos representa a nosotros. La oveja nos representa a nosotros. Esta es una ilustración de la humanidad perdida, la perdición de los animales más torpes que hay en el mundo, en el reino animal. Digo la palabra torpe, los norteamericanos dirían estúpido. Para ellos la palabra estúpido no es una mala palabra y la usan muchas veces, incluso en los sermones. Pero una vez Kevin Suber usó esa palabra aquí, ustedes no se dieron cuenta. Yo la tuve que traducir por torpe o tonto, por temor a lo que iban a pensar los que estaban escuchando. Pero esto describe una oveja. Es un animal muy torpe, muy tonto, es un animal bruto. Es el ser más bobalicón que hay de entre los animales. Es un animal tan despistado. Creo que más porcentaje tendría de sobrevivir una hormiga sola en el bosque que una oveja. La hormiga tiene más sentido de orientación por medio de sus antenas y de protegerse y de esconderse o elevarse sobre los árboles que una oveja. Va donde sea que ve una grieta en el redil, algún espacio abierto, allí se mete la oveja para salirse del redil, no se para un momento para pensar. Su instinto
no le lleva a evitar lo que podría ser peligroso para ella, no puede pensar. No piensa cómo el acercamiento a los arroyos o animales feroces puede hacer que su vida termine. Va donde sea que vea un espacio abierto. Y probablemente estaba pensando de cómo la caída, el pecado de Adán afectó a todos los animales también de la tierra. Probablemente de esta afectación a los animales de la tierra, la oveja fue la que llevó la peor parte. Aparentemente llegó tarde para la entrega de cerebros, cuando Dios estaba repartiendo habilidades e instintos a los animales. Quizá la oveja fue la última en llegar. Y si es que tienen cerebro estos animales, es solo para funcionar, pero seguramente no para pensar, porque no lo hacen. Si un espacio, como decía, aparece en el redil, este animal va hacia él y sale vagando por allí, por el bosque, por los campos, por el desierto, hasta que se pierde en las montañas y no tiene idea de cómo regresar, ni qué hacer, ni cómo buscar comida. Y con esta descripción, entonces Jesús está pensando en ti, Jesús está pensando en mí, está pensando en nosotros, está pensando en los pecadores. Así vamos tras nuestros pecados en la vida. Somos igual de desorientados, igual de torpes y necios y desobedientes que esta oveja. Hemos fracasado en nuestra vida y hacemos todo lo que nos va a llevar a nuestra destrucción. Y si un pastor no nos encuentra y nos guía para volver al redil, no tenemos ninguna esperanza de sobrevivir allá afuera, ninguna esperanza. Por eso Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tenía que venir porque nosotros nunca íbamos a ir hacia Él. Este es el punto de la ilustración de la oveja. Somos como esta oveja perdida. Así que la oveja no es más santa. La oveja perdida no es más santa que las otras 99 que están allí. Y noten el versículo 5, estudiamos esto ya la semana pasada. Dice el versículo 5, y cuando la encuentra después de una búsqueda ardua, y podemos imaginar al pastor recorriendo todos los callejones de la aldea, o el bosque, o las montañas, o los arroyos, hasta que finalmente encontró a esta oveja. Habría sido un día largo, horas buscándola, sus pies hinchados y cansados. Pero cuando la encuentra, dice el versículo 5, la pone sobre sus hombros, gozoso. El camino para este pastor fue arduo. La oveja no tenía idea por lo que había pasado el pastor ese día para encontrarla. Este fue el viaje del pastor. Fue un viaje duro, fue un viaje largo. Y creo que esto ilustra en un sentido también la salvación de Jesús. Este es Dios quien está siendo representado por este pastor. Y como dijo un antiguo escritor que dejó un verso, un párrafo, ninguno de los redimidos jamás supo cuán profundas fueron las aguas turbias, ni cuán oscura fue la noche que el Señor atravesó hasta que encontró la oveja que se perdió. Lo mismo podemos predicar de nuestro Salvador. Tú y yo no entendemos por lo que Jesús tuvo que pasar para nuestra salvación. Tú y yo no entendemos lo que Él tuvo que sufrir por nuestra salvación. Tenemos una mera y superficial idea de lo que Jesús hizo en la cruz. Una mera y superficial idea de lo que Él sufrió allí en la cruz. Pero no tenemos idea del grosso de la oscuridad y el dolor que Él tuvo que atravesar allí cuando fue abandonado por el Padre durante 3 horas, el infierno siendo despiadadamente puesto sobre sus hombros para sufrir lo que nosotros merecíamos. No tenemos idea, lo único que sabemos es que este Salvador nos encontró. Y que nosotros en ese instante entendimos que mi Salvador me halló cuando yo estaba perdido. Porque yo nunca iba a ir hacia Él, jamás. Y es por eso encontramos
que no hay palabras de reproche del pastor a la oveja, oveja tonta, torpe o necia. Hay solo gozo, hay solo celebración en lo que queda de esta historia, en los versículos 6 y parte del versículo 5. Y algo que está implícito aquí y que Jesús no quiere que sea malinterpretado, no es que Él estaba en compañía de los pecadores, como decía, para celebrar sus pecados. No es que la oveja perdida fue encontrada y sin ningún cambio en la misma oveja, por el simple hecho de que fue encontrada, hay gozo. No, el versículo 7 es claro, la característica que se le acuña a esta oveja o a los pecadores es arrepentido. Arrepentido, este gozo del cielo entonces es un gozo, el gozo del pastor, el gozo de Dios es un gozo hacia un pecador que se arrepiente, esa es la condición y eso es lo implícito en esta historia. Pero ¿qué es lo que hizo el pastor? Cuando encontró su oveja, la pone sobre sus hombros gozoso, dice, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Jesús va a comunicar que el gozo no fue solo personal, íntimo o individual del pastor. Este era un gozo que tenía que ser compartido con todos sus amigos y sus vecinos. Así que él llega a casa con su oveja cargándola sobre sus hombros. Este habría sido el regreso más feliz del pastor a casa. La oveja perdida y ahora había sido hallada, brincando de felicidad cuando llega a casa. Comienza a hacer todos los preparativos y la comida y la bebida para celebrar junto a sus amigos y a sus vecinos el gran evento celebratorio que es la oveja ha sido hallada. ¿Acaso esto no suena un poco a exageración? Un pastor celebrando por una oveja que se perdió y ahora fue encontrada. Ese es el punto de Jesús. Ese es justamente el punto de Jesús. Y en este punto algo interesante, casi imperceptible para nosotros ha ocurrido en la historia. Y es que el pastor parece haberse olvidado de las 99 ovejas. No vuelven a aparecer las 99 ovejas en esta historia, sino hasta el versículo 7, cuando Jesús hace la aplicación. Pero el pastor parece haberlas olvidado por completo. Su enfoque ha estado centrado tanto, de tal manera, en la oveja perdida, que no se vuelve a mencionar a las 99. Él ya está celebrando una fiesta con sus amigos y vecinos por esta oveja hallada, que las 99 han sido relegadas al olvido. Él pensó que era más apropiado festejar por la oveja perdida que seguir cuidando las 99. No regresó al redil, regresó a la casa con la oveja para celebrar junto a sus amigos. Y uno pregunta, ¿y qué pasó con las 99? Aunque se supone que las 99 eran sus ovejas también, al final de la historia, él llama solo mi oveja en el versículo 6, a la que se había perdido. Y yo creo que esto no es coincidencia, porque las palabras de Jesús en el versículo 7 lo explican. Noten el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta es la aplicación de Jesús. Y no podríamos entender lo que dice aquí Jesús si no lo interpretamos como ironía. Esta tiene que ser una ironía de Jesús, porque Él llama a los justos aquí que no necesitan arrepentimiento. Un justo que no necesita arrepentimiento. Las 99 ovejas, yo pienso, son identificadas con los fariseos y con los escribas. Fariseos y los escribas. De hecho, algunos han objetado esta interpretación y unos piensan que Jesús no está utilizando la ironía aquí y que Él en verdad dice literalmente hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y cuando ellos ven la palabra justos, dikaios, justos, ellos piensan que unos es una referencia a los miembros fieles del pacto.
a los miembros fieles del pacto, otra cosa u otra palabra para creyentes. Ellos piensan que Jesús o que el Padre, el cielo, siente más gozo por un pecador que se arrepiente que por creyentes que ya han sido fieles, le han servido al Señor por un largo tiempo. Y entonces dicen, esto es lo que Jesús quiere decir en el versículo 7. Yo no creo que eso es lo que Jesús está diciendo en el versículo 7. Tenemos que entender qué quiere decir Él por justos. ¿Quiénes son los justos aquí? Los justos que no necesitan de arrepentimiento. Sería extraño que Dios se goce más por un pecador que se arrepiente que por un creyente que le ha servido ya por mucho tiempo, ¿no? Es una idea extraña. Otros piensan que aquí la palabra justos hace referencia a los ángeles. Ángeles que virtualmente no necesitarían arrepentimiento. Entonces los justos son los ángeles que no necesitan arrepentimiento, pero Dios se goza más por un pecador, un ser humano que se arrepiente. Tampoco creo que esta debe ser la interpretación de la palabra justos. Igualmente sería una idea algo extraña. Yo creo que Jesús está usando ironía aquí. Ironía. Y la palabra justos, Él la utiliza irónicamente. Irónicamente para representar con quienes estaba conversando en ese momento, que eran los fariseos y los escribas, porque ellos se percibían a sí mismos como justos. Noten el capítulo 5, no sé si leí esto la semana pasada, el versículo 32. Noten este uso de ironía. Jesús usó la ironía varias veces en su ministerio. Así que no es necesariamente pecaminoso, pero especialmente cuando hablaba con los falsos maestros, con fariseos y escribas. Él dice en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. En el versículo 31 dice, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Vine a llamar a pecadores, no a justos. Está haciendo referencia a los que se percibían a sí mismos como justos y que piensan que no necesitan arrepentimiento. En el capítulo 13, el versículo 33, hay otro uso de ironía de Jesús, 13:33 de Lucas, dice, sin embargo es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Esta es una ironía. Esta es una ironía. Jerusalén, porque Jerusalén era la capital de Israel, el centro de adoración religioso, y es irónico que Jesús diga esto. No es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Se supone que Jerusalén es la que debe exportar más profetas, pero en cambio era la que asesinaba más profetas, y por tanto Jesús usa la ironía aquí. En el capítulo 18 él debe usar la ironía, y noten lo que dice solo el versículo 9. El versículo 9, cuando él va a enseñar la parábola del fariseo y el publicano, él dice 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Confiaban en sí mismos como justos. Así que esta es una clara referencia a los que se percibían como buenos y que no necesitaban arrepentimiento. Eran los fariseos y los escribas. Y solo déjenme dejarles con un versículo más que me parece interesante en Juan 9, creo que es incluso más claro aquí, en Juan 9, el versículo 39, porque estaba leyendo a un comentarista que comenta incluso sobre el griego y todo, pero él pensaba que los justos son una referencia a la iglesia, o a los ángeles, o a los santos. Pero me parece que esto es claro. En Juan 9, 39, dice Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Quiénes son los que ven? Se supone que eso es lo bueno, los que ven, no los ciegos, sino los que ven. Pero Jesús irónicamente está diciendo, ustedes ven. ¿Por qué irónicamente? Porque en realidad les está llamando ciegos cuando les dice que ven. Ellos entendieron esto, noten el versículo 40. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él al oír eso le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueran ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Es ironía. Es ironía. Y yo creo que aquí en Lucas 15, cuando Jesús dice estas palabras,
Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Por la palabra justos, él está haciendo referencia a los religiosos, a los que se autojustificaban, a los que se percibían como buenos. En nuestra sociedad tenemos muchos de estos que se ven como buenas personas, se ven como gente moral y como gente ética. Bueno, esta parábola sería para ellos. Ellos nunca van a ser encontrados por el pastor. Ellos nunca van a ser encontrados por la mujer que perdió su moneda. Ellos nunca van a regresar al Padre arrepentidos porque creen que son buenos. Quienes califican para ser hallados por el pastor y son buscados diligentemente como la mujer buscaba la moneda perdida. Quienes califican para esto son los que se perciben no como buenos, sino como malos. Cuando un hombre o una mujer dice, soy malo, tan malo que merezco el infierno, soy una miseria por todo lo que he hecho y cómo me he rebelado contra Dios, esto es lo que califica a una persona para ser encontrada por el Padre y llegar a la salvación. El punto es que ellos se percibían como justos. Y por eso Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican ustedes mismos. Ustedes se justifican ustedes mismos. En Lucas 18, en Proverbios, yo les leo esto, Proverbios 30:12, dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación limpia en su propia opinión. Este era el problema de los fariseos. Eran limpios en su propia opinión. Las prostitutas, los publicanos, los ladrones, los marginados de la sociedad, ellos no se veían como limpios. Ellos no se veían como justos, sino todo lo contrario. Ellos sabían que eran casi el excremento de la sociedad. Y qué irónico que el Padre haya ido en búsqueda de ellos, de estos marginados que sabían que eran pecadores y que buscaban el arrepentimiento. Qué hermosa figura. Si algo enfatiza de todas las cosas que se enseñan en esta primera parábola de la oveja perdida, es más cómo la oveja se perdió por su propia culpa. Cómo la oveja se alejó del redil en su propia torpeza, pero aún así el pastor va en búsqueda de ella y el gozo que hay después de encontrarla es exuberante. Dice, hay más gozo en el cielo, todo el cielo, el Padre y los ángeles. Esto se va a volver más personal en la segunda historia. La segunda historia es acerca de una mujer que perdió una moneda. Déjenme leer esta historia. La segunda parábola comienza en el versículo 8. Es muy similar a la primera, sin embargo el énfasis es ligeramente diferente. Dice el versículo 8, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y Jesús dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En esta segunda historia Jesús nos presenta a una mujer y la manera en la que inicia esta parábola es la misma manera en la que inició la primera. ¿Qué hombre de vosotros? ¿Qué mujer? Es el mismo desafío para los fariseos. No hay ninguna mujer que no haría lo que esta mujer hizo. Y los fariseos habrían dicho amén a eso. Por eso Jesús empieza con una pregunta retórica. Todos afirmarían el curso de acción de esta mujer. Y eso es un punto de contradicción de los fariseos, porque la conclusión es lo que hizo el pastor y lo que hizo la mujer que ustedes esperarían que ellos hagan, es lo que Dios ha hecho y hace con los pecadores. Por eso yo los recibo. Y aún así, ustedes rechazan mi ministerio. Esta mujer era una mujer de la que no sabemos nada, simplemente sabemos que era una mujer que tenía 10 dracmas y que estaba en su casa. Esto no era nada poco particular para la primera sociedad, me parece tan interesante, solo implícitamente hablando que cuando Jesús aquí presenta al hombre de la parábola que era el pastor, se lo presenta fuera de casa,
trabajando. Y cuando él muestra a la mujer aquí, se la presenta dentro de casa, trabajando. Estos son valores cristianos que se han perpetuado hasta el día de hoy, pero nuestra sociedad siempre intenta revertirlos. Una esposa y madre nunca es más elogiada en la Biblia que cuando está trabajando dentro de casa. Y lo mismo al varón o al hombre o el esposo cuando está fuera de casa trabajando. Y así que está esta mujer aquí dentro de casa con 10 dracmas. 10 dracmas. La dracma era una moneda griega. En el tiempo de Jesús, en Palestina, entre los judíos circulaban por lo menos 3 tipos de moneda de 3 nacionalidades diferentes, si podemos decirlo así. Había monedas romanas, la más conocida era el denario. El denario era lo que se pagaba por un día de trabajo, era una moneda romana. Había la moneda griega que se llamaba dracma, que es la palabra que aparece aquí. Era una moneda pequeña de plata similar, del mismo tamaño de las que usamos nosotros hoy día, probablemente como una moneda de 25 centavos o algo así. Esta moneda fue impuesta por Alejandro Magno desde 3 siglos casi antes de Jesús, cuando los griegos conquistaron casi todo el mundo conocido. Ellos quisieron desarrollar las monedas que se usaban en ese tiempo, las persas y las babilónicas, y quisieron hacer una especie de una moneda única mundial, un sistema financiero mundial. Y entonces comenzaron a utilizar y desarrollaron el dracma. El dracma. Y el dracma era lo que se pagaba también por un día de trabajo, todavía usado hasta el tiempo de Jesús. Y los judíos tenían su propia moneda también, llamada el shekel. Y esa es la razón por la que habían cambistas, ¿se acuerdan?, en el templo, porque algunos judíos venían con monedas romanas, otros con monedas griegas, y en el templo tenían que cambiarlas con monedas judías, porque no se aceptaba comprar sacrificios o traer ofrendas con monedas de pueblos paganos. Tenía que ser una moneda judía. Eso hacía la necesidad de cambistas en el templo, a los que Jesús expulsó de allí. Esta era la dracma. Ahora, ¿qué podías comprar con una dracma? Una dracma, de manera interesante, podía comprar lo mismo que perdió el pastor en la parábola anterior, una oveja. Una oveja costaba una dracma, así que básicamente lo que perdió el pastor, una oveja, es lo mismo en valor que perdió esta mujer. Una dracma. Con 5 dracmas podías comprar un buey. Para nosotros eso no nos parece significativo, pero para el tiempo de Jesús y cómo dependían del ganado, en ese tiempo era muy importante esto. 5 dracmas, un buey, una dracma, una oveja. 10 dracmas, ustedes pueden tener alguna idea, no era tampoco una cantidad increíble, era una cantidad mesurada. Era probablemente una mujer pobre, 10 dracmas no era mucho dinero. No sabemos de dónde ella había sacado este dinero. Sabemos que en ese tiempo algunas mujeres utilizaban las dracmas o las monedas alrededor en su cuello y las tenían guindadas aquí. Y probablemente esta mujer, estando en casa, esta especie de collar hecho con las monedas se rompió y una de estas cayó al suelo. O probablemente ella estaba contando las monedas y las dracmas y mientras las contaba, una se cayó de la bolsa de cuero donde las habría guardado. Pero el asunto es que teniendo 10 dracmas, ella perdió una de estas dracmas. Y no habría sido nada fácil encontrarla. En ese tiempo los pisos eran una especie de adoquines disparejos. Los pisos eran hechos de piedra, pero de manera dispareja, así que había muchas grietas en el centro, a lo largo y ancho de todo el piso de la casa, lo que habría hecho fácil a la moneda entrometerse en una de estas grietas en el piso y muy difícil para la mujer encontrar a la moneda perdida. Y lo que nos dice la parábola es que ella va a hacer todo lo que necesita hacer a continuación para encontrar esta dracma. Y tenemos 3 verbos allí en el versículo 8, que son las 3 acciones que realiza esta mujer. Este es el curso de acción de la mujer y es importante porque es el gran énfasis de esta parábola. Es lo que ella tiene que hacer para encontrar su moneda perdida. En primer lugar dice, ¿acaso no enciende la lámpara? Naturalmente, si no era una mujer rica, algunos piensan que era viuda,
y las 10 dracmas eran la dote que ella habría recibido, lo que nos diría que era una mujer pobre. Pero sea como sea, no podemos estar seguros de eso. No era mucho dinero y perder una dracma no era tan significativo. Para ella lo era, si era pobre, era muy significativo, muy importante para ella esa dracma perdida. Lo primero que hacía era encender la lámpara. En una casa pequeña, en Palestina, una casa pobre, no habían ventanas. Apenas habían ventanas y los ricos tenían bonitas formas de hacer que la luz pudiese entrar, pero no la gente pobre. Así que dentro de la casa habría sido muy oscuro y esto hizo necesario que ella, incluso en pleno día, tuviese que encender la lámpara. Esto era un pequeño proceso, ustedes saben, porque no había electricidad en ese tiempo. Así que recuerdo, incluso cuando estuve allí en California, en uno de los museos, hay lámparas de las que se usaban en el primer siglo, en el Imperio Romano, muy similar a las nuestras en altura, pero arriba tenían una especie de vasija donde se colocaba el aceite y la mecha y donde se encendía la lámpara para dar luz a la casa. Y esto es lo que habría tenido que hacer la mujer. Primero encender la lámpara para tener algo más de luz y poder buscar su moneda perdida. El segundo verbo, la segunda cosa que hizo esta mujer es y barre la casa. Barre la casa. No tienen idea cuánto tiempo estuve buscando cómo eran las escobas en el tiempo de Jesús y no pude encontrar ni una sola referencia. Lo más cerca que encontré fueron escobas antiguas usadas en el país de India o entre los musulmanes, que no es tan antiguo como el primer siglo. Pero hay historias interesantes acerca del desarrollo de las escobas que por el bienestar de ustedes no los voy a entrometer en esta mañana. Pero muy interesante. Habrían usado palmas, ramas de palmas probablemente que las unían y esta era la escoba. No sabemos si con mango o sin mango, seguramente no eran como las que tenemos el día de hoy, pero algo similar a las ramas de una palma unidas unas entre otras para formar una especie de escoba y poder comenzar a barrer entre las grietas del piso para intentar encontrar la moneda, quizá el ruido, el sonido que haría la moneda al chocar con el piso o ser movida cuando era barrida por la escoba. Esto habría hecho que ella la encuentre, pero esto es lo que estuvo haciendo entonces, barriendo por toda la casa buscando su moneda. Y en tercer lugar está la palabra obvia, citeo, que aparece también en la primera parábola, y busca, pero se añade un adverbio interesante, se busca con diligencia. Busca con diligencia. Tres cosas hace entonces: enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia. Ahora, esta palabra diligencia es interesante porque es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Y de hecho, es una palabra utilizada por doctores. Era una palabra utilizada por médicos en el tiempo antiguo. Ahora, ¿ustedes saben qué era Lucas? Era un médico. Y eso explica por qué él es el único que utilizó esta palabra que se traduce como diligencia aquí en Reina Valera y también en las otras versiones. Pero otras formas de esta misma palabra aparecen en algunos que otros pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos 27, cuando Pablo está en uno de los viajes en el barco dirigiéndose hacia Roma, aparece esta palabra, la misma que se traduce aquí, pero tiene el sentido de cuidado, porque así la usaban los doctores. Cuando recibían pacientes o enfermos, ellos cuidaban a los enfermos, dándoles recetas o medicinas. Y la idea es de cuidado, de una preocupación, de un cuidado que se tiene hacia una persona en este caso. Y esa es la palabra que Lucas utiliza aquí, es decir, la mujer buscaba con cuidado, podríamos decir que va o iría de la mano con diligencia hasta encontrarla. Y ella seguramente no se detuvo hasta encontrar de nuevo, no sabemos cuánto tiempo estuvo buscando esa moneda, no habría sido fácil. Este es el trabajo arduo de esta mujer.
Y es como la Biblia representa a las mujeres en Proverbios 31 y otros pasajes. Mujeres diligentes trabajando cuidadosamente en sus hogares. Las mujeres judías tenían esta característica de ser arduas y diligentes en su trabajo. Ellas tenían varias cosas que hacer. Esta no era una mujer sin cuidados, no era una mujer vaga, no era una mujer que no tenía responsabilidades a pesar de estar dentro de casa. Las mujeres se levantaban muy temprano en la mañana en ese tiempo a moler el grano de maíz. Algunas horas pasaban haciendo esto, después preparar la comida. Probablemente en la tarde ellas iban a salir a traer el agua de los arroyos o de los pozos, cargando los baldes de agua dentro de casa. Ellas mismas fabricaban la ropa con la que se vestía la familia. Ellas hacían todas estas labores a mano, que eran labores cansadas todo el día. Habrían estado ocupadas y en algún momento entre todas estas ocupaciones de una mujer cotidiana judía en el primer siglo, esta mujer perdió su moneda. Así que tuvo que poner todo al suspenso y todas sus actividades diarias, tuvo que detenerlas para enfocarse en buscar su moneda perdida. Probablemente minutos o probablemente horas hasta encontrarla. Nunca se detuvo hasta encontrar lo que quería, que era su moneda. Ahora noten el versículo 9. Y cuando la encuentra, la misma reacción que tuvo el pastor cuando encontró su oveja. Ella reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Gozaos conmigo. El gozo. Esta mujer se llenó de tanto gozo cuando encontró su dracma perdida que de nuevo organizó una fiesta para las mujeres. Esta era una fiesta de mujeres. Y sabemos que era fiesta de mujeres porque las dos palabras que aparecen allí, amigas y vecinas, son palabras que en el griego también son femeninas. Amigas y vecinas fueron invitadas, lo que probablemente comunicaría la idea de que era viuda y vivía sola en casa. Y para una viuda perder una dracma de 10 era algo muy considerable. Ella organizó una gran fiesta. Y uno diría, bueno, esta fiesta requeriría de alimento y de bebida, y el alimento y la bebida requiere de dinero. Pero si ella estaba tan desesperada, parece que aquí Jesús presenta a una mujer casi frenéticamente buscando su moneda perdida. Lo más probable porque la necesitaba. Y aún así, cuando la encuentra, la mujer siente tanto gozo, tanta felicidad, que parece que olvida su necesidad económica y organiza una fiesta que habría necesitado dinero para organizarla, comida y bebida para organizarla. Pero el gozo pudo más que esta preocupación económica aparentemente, y organizó esta gran fiesta en su casa, invitando a todas sus amigas y vecinas. No habrían sido pocas personas. Y las palabras de ella, sus amigas, son: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Todo lo que importaba ahora era eso. El gozo por la moneda que se perdió y ahora había sido hallada. El énfasis en esta parábola es la diligencia y el cuidado de la mujer al buscar su dracma perdida. Está interesante que un fariseo no se reflejaría, no se identificaría con una mujer, obviamente no. Eran vistos por ellos como algo menos o algo secundario las mujeres, pero un fariseo tampoco se identificaría con un pastor de ovejas, especialmente estos fariseos y estos escribas. Y Jesús nos dice algo en este versículo 10, concluyendo esta segunda parábola. Dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es la misma frase del versículo 7, es más corta, pero hay una adición, una modificación aquí. No tenemos la supuesta comparación del final del versículo 7, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento,
no tenemos eso. Pero dice aquí que ahora los ángeles de Dios se gozan por un pecador que se arrepiente. Los ángeles de Dios y los fariseos, ellos estimaban a los ángeles, creían en los ángeles. Los ángeles para ellos, como enseña la Biblia, eran los servidores de Dios. Y el gozo de los ángeles, es lo que Jesús enseña aquí, es el gozo en nuestra salvación. En Lucas 2, ante el anuncio del nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús, tenemos a ángeles apareciéndoseles a los pastores, una hueste de ángeles adorando y alabando al Señor porque Jesús ha venido a salvar pecadores. En Mateo 18 tenemos otra referencia a los ángeles. En Mateo capítulo 18 y el versículo 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles mirando a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, para cuidarlos y protegerlos. No es necesariamente la idea de un ángel de la guarda, como enseñan los católicos, pero es la idea de que hay ángeles que sirven a Dios y que protegen a su pueblo. Y en 1 de Pedro 1:12 dice Pedro: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles se admiran, anhelan entender nuestra salvación, se gozan en nuestra salvación. En Apocalipsis 3:5 dice que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La confesión de Jesús de los salvos está delante también de los ángeles de Dios. Dice Juan aquí, y en el capítulo 5 de Apocalipsis, el versículo 11, dice: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de poder, las riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Ángeles adorando a Dios, adorando a Cristo, al Cordero, por la obra que Él ha hecho. Así que Jesús tiene toda la razón de decir en su aplicación: esto es no parte de la parábola. Esto es una descripción de la realidad. Los ángeles de Dios en el cielo se gozan. Jairo, se gozan, la palabra que tanto se repite en estas dos parábolas, por un pecador que se arrepiente. ¿Cómo exactamente se gozan los ángeles? No sabemos. ¿Qué hacen exactamente cuando los ángeles se gozan? No sabemos. Pero este sentir lo tienen ellos, dice Jesús. Y ahora ustedes pueden percibir las palabras de Jesús a los fariseos. En la primera historia, el cielo se goza. En la segunda, que es más personal, los ángeles de Dios se gozan. ¿Por qué? Por un pecador que se arrepiente, un pecador arrepentido, un pecador que siempre se está arrepintiendo. Y los fariseos habrían dicho: yo no soy como el pastor, y yo no soy como la mujer. Jesús está diciendo: y sin embargo el pastor y la mujer simbolizan al Padre, a Dios. Y en el caso de la mujer, que va en búsqueda, no solo espera a que los pecadores vayan a Él. Esto es imposible. Los pecadores no pueden ir a Dios si Dios primero no los busca y los encuentra. Este es el primer paso en la salvación. Dios tiene que tomar la iniciativa, es lo que Jesús dice, en la salvación, no el hombre. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre ama su pecado, es esclavo de su pecado, está ciego, no puede ver el camino de regreso a casa o a la salvación. Es Dios quien va en búsqueda. Y Él hizo eso, ¿no? Él hizo eso. Es lo que el Nuevo Testamento nos enseña. El Dios eterno se hizo temporal y tomó forma humana para venir aquí a la tierra en esta misión de rescate y venir a rescatar
a los que se habían perdido, los que habían sido elegidos de antemano para la salvación. Así que el Evangelio en este pasaje lo podemos percibir y llena de gozo. Nos llena de gozo, a mí me llena de gozo, a todos nos debe llenar de gozo cuando oímos que Dios no es como yo, que Dios no es como nosotros, que Dios es como el pastor que busca a la oveja, que Dios es como la mujer que busca a su moneda. Dios no es como nosotros y le damos de gracias por eso. Dios no espera en casa a que el pecador regrese. Él va, sale de casa, cierra la puerta y hace un largo viaje de horas y días de recorrido hasta encontrar lo que se había perdido. ¿Saben cuántos años duró este largo viaje que Dios hizo tras salir de su casa y encontrar los pecadores que necesitaba encontrar? 33 años. 33 años. Cuando Jesús descendió del cielo, por 33 años estuvo aquí en la tierra en esta misión para encontrar a los pecadores. Y después de esto, regresó a su gloria, regresó a su hogar, a su casa. Esa es la riqueza del Evangelio, es el corazón de nuestra esperanza, que Él ha venido por nosotros, que Jesús dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La gran condición, el arrepentimiento. Esta es la gran condición, que alguien se arrepienta de sus pecados. Esta es la gran ironía de estas dos historias que hemos estudiado hasta ahora. Es la gran ironía, que los religiosos pensaban que eran puros, pero eran impuros. Que ellos pensaban que conocían a Dios, pero no conocían a Dios. Ellos creían que estas prostitutas y estos publicanos no conocían a Dios, pero ellos le habían conocido a Dios. Y ellos creían que Dios ni ninguno de sus representantes debía mancharse al estar cerca de estos pecadores marginados. Y Jesús les enseña algo muy diferente. Dios vino aquí a la tierra y se mezcló entre los pecadores para encontrarlos y para salvarlos. Créanme que el legalismo de estos fariseos estaba por los suelos en este momento. Por los suelos. Y Jesús, siendo glorificado por este grupo de gente miserable, pero que había llegado a la salvación. Estos somos nosotros. Estos somos nosotros. Y si alguien no se percibe de esta manera, es probablemente porque no sea todavía una de estas ovejas encontradas, una de estas monedas halladas. Esto es lo que nos lleva a meditar en el Evangelio, nos lleva a meditar en lo que vamos a celebrar ahora, en este momento, que es la Santa Cena. Así que vamos a poner un alto allí a nuestro estudio, antes de adentrarnos en lo que es la gran parábola del Hijo Pródigo, en las siguientes semanas, si Dios permite, para meditar en estos minutos en la gran realidad de Jesús viniendo por nosotros para darnos salvación. Así que vamos a invitar a nuestros hermanos músicos que vengan, y también les recordamos a los padres que pueden salir a buscar a sus hijos en la escuela dominical y traerlos. Mientras tanto vamos a cantar un himno, pero antes de eso hagamos una oración para cerrar este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu obra maravillosa en medio de nosotros, Señor, y cómo tú en la revelación y enseñanza de Jesús te reflejas como un pastor que busca la oveja perdida, como una mujer que busca la dracma perdida. Una tarea aparentemente miserable y poco importante a ojos de los más religiosos, pero es la tarea que nos trae hoy a adorarte, es la tarea más excelsa de todas y por las que eternamente te daremos adoración en el cielo. Y esto es lo que tú has hecho con nosotros y queremos reconocer eso en esta mañana al meditar profundamente en tu obra, en tu muerte y en tu resurrección, y cómo conmemoramos esto por medio de la participación de la Santa Cena. Bendice, Señor, nuestros corazones mientras nos inclinamos a meditar en estas grandiosas verdades del Evangelio.
Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.